haciendo eco, nos encontramos en un nuevo programa. Gracias a todos por estar del otro lado. Hoy en este nuevo programa vamos a seguir reflexionando en este libro de Lucas que veníamos con los programas anteriores y vamos a empezar a leer, Ivana, si podés, en capítulo 8 del 1 al 15. Va a ser nuestra reflexión de hoy. Bien, sí, ¿cómo que no? Bien, dice, como decía Carla, vamos a leer en Lucas capítulo 8 del 1 al 15, pero vamos a hacer en secciones, así que vamos a arrancar del 1 al 3. ¿Sí? Dice, después Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. También algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus, enfermedades. María llamada Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, administradora de Herodes, Susana, y otras mujeres, y otras muchas que le servían con sus bienes. Bueno, interesante. El tema de hoy que vamos a estar hablando son las parábolas del sembrador, pero bueno, queríamos hacer como este contexto de cómo arranca el tema, ¿no? Cómo se llega ahí. Y estamos viendo cómo Jesús iba con esa misión, ¿no? de poder compartir el Evangelio a través de las ciudades, las aldeas, y cómo lo acompañaban los 12 discípulos. Ya a este entonces Jesús ya había seleccionado a 12, pero estamos entendiendo que eran muchos más los discípulos, ¿no? Y la incógnita había quedado del programa anterior, ¿qué significa ser discípulo? ¿O qué es lo que implica, ¿no? No sé si alguno quiere compartir eso para arrancar o lo hablamos más adelante. Creo que lo vamos a ir descubriendo un poco también con esta idea de entender primero que es un maestro también, ¿no? Jesús, al ser llamado maestro, ¿no? Uno se despoja de todo su saber para tomar lo que realmente el otro tiene para darle. Algo cultural que sucede siempre es que cada persona puede elegir un maestro. Y en ese sentido, Jesús viene a romper con eso, porque es Él el que llama a los 12, ¿no? Entonces, claro, eso también Dios marca a quién es el que Él llama para enseñarle en su palabra, ¿no? Y tiene que ver también con ciertas características que después vemos que es la obra del Espíritu Santo que va trabajando en cada una de las personas y lo termina de formar como un discípulo, ¿no? Un aprendiz de aquello que Jesús quiere enseñar. Claro. Me quedé pensando, como leía Ivana, ¿no? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Bueno, cuenta cómo mujeres le seguían, ¿no? Por lo general, lo que sabemos o lo que estábamos entendiendo, que los rabinos por lo general, los maestros, no enseñaban a mujeres. Pero acá estamos viendo que es algo anormal para esa época, en una época donde la mujer por ahí no tenía ni voz ni voto, ¿no? En esa época. Y sin embargo se podía ver acá como narra el libro de Lucas, cómo mujeres acompañaban, ¿no? A Jesús entre sus 12 discípulos, ¿no? Y podemos ver también que estaba María, o sea, eso es lo que nos describe, María, que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios. Hablan de una mujer que, bueno, fue libertada por Jesús y en consecuencia esta mujer le seguía, ¿no? Estaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Bueno, era una mujer, por lo que podemos ver, de otra posición quizás económica, ¿no? Nos da un poco más de descripción, ¿no? de esta mujer. Y Susana, que de Susana, por ejemplo, no dice nada, solo dice su nombre, ¿no? No sabemos ni de dónde es, ni nada más que eso, ¿no? Y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea que nos está mostrando cómo las mujeres de distintas clases sociales, por decirlo así,
en una época donde la mujer no tenía lugar a ser enseñada, ni siquiera por un rabino, pero vemos cómo las mujeres de lo que tenían podían ayudar a la carrera, por decir así, de un rabino, o no sé si decir carrera, pero apoyaban a ese ministerio. Y lo loco de todo esto es que estas mujeres, entre los 12 discípulos, también seguían a Jesús, ¿no? Y habían visto, por lo que vemos acá, que habían sido libertadas, y cómo se puede servir a Dios también a través de sus bienes, ¿no? Cómo me sorprende porque Jesús permitía esto, ¿no? Aunque no lo necesitaba, él no necesitaba, siendo hijo de Dios, ¿no? No necesitaba, y en su humildad, cómo permitía que las otras personas, más mujeres, ¿no? En esa época, en ese entonces, en ese entorno, puedan servirle a través de esta forma, y cómo permitió que estas personas también lo acompañen, ¿no? En ese contexto es que empieza la parábola del sembrador. No sé si alguno quisiera destacar algo más. En cuanto a las mujeres, tenían una particularidad, esto que vos decías también, de que no había un lugar relevante, no iban al fondo, estaban al lado de Jesús, y tenían este lugar de importancia que Jesús les da, y vemos que en Lucas van apareciendo varias mujeres, ya en diferentes narraciones lo vemos, pero aparte que aparezcan con el nombre, no son mujeres, bueno, están los 12, que vimos los nombres anteriormente en otros capítulos, pero ahora vemos las mujeres que también tienen una identidad, María, Juana, Susana, que también aparecen en la Biblia con nombre. Yo las conocí así como hoy nosotros también estamos hablando de ellas. Esto es muy interesante también. Viene también, me trae a colación a mí personalmente, cuando hace la creación Dios y crea al hombre, y dice la costilla de la mujer. Uno piensa que es una parte, ¿no?, del ADN para tomar una muestra, pero en realidad está hablando del costado, del costal, o sea, de la misma altura. Eso significa que hay una paridad entre tanto el hombre como la mujer. Y Jesús, a partir de esto que traía Isa, ¿no?, de compartir justamente tanto los nombres como los discípulos, como de las discípulas, también está poniendo una igualdad de género en ese sentido, y que para él, bueno, mientras sean discípulos, no importa si es mujer o hombre. Claro. Algo que también, ahora que por lo que nombran, me hizo recordar, es que los discípulos son muy conocidos, son muy populares, y todos más o menos sabemos los nombres. Alguna vez lo escuchamos. Claro, Alguna vez lo escuchamos. Que eran 12, hasta gente que no conozca de la Biblia tiene una noción. Y cómo Jesús dignificó, ¿no?, a la mujer en este... La tenía en cuenta. Claro, la dignificó, y como decía David, para Dios no había hombre, no había mujer, no había diferencia entre razas ni sistemas o distintas clases sociales, digamos. Bueno, entonces vemos cómo Jesús, su mirada hacia las mujeres, ¿no? Que hoy en día también, por ahí creo que algunas mujeres que sufren de complejos, ¿no? De decir, no, ¿cómo voy a ir yo a tal lugar a pedir ayuda? Pero vemos acá cómo Jesús las veía, las tenía en cuenta, como decís, las nombraba por su nombre, y bueno, creo que hoy en día también pasa eso, ¿no? Nadie no hace excepción de persona, sino que espera que lleguen hacia él y que lo sigan, ¿no? Nosotros vamos viendo a través de la Biblia que la mujer tiene un lugar importante. Y muchos a veces dicen, no, la Biblia es machista, pero Claro. es el que nunca la leyó, el que no Claro. sabe el lugar que Jesús le dio a la mujer. Claro. Tanto con su ministerio como a lo largo vemos discípulas, vemos mujeres que lo conocen, y como ellas también tenemos esa esperanza en que somos Sí. hijos todos, no es que Sin hay duda. diferencia. Inclusive cuando él comienza su ministerio, inicia diciendo en el libro de Isaías, cuando abre el rollo, no he venido a sanar enfermos, a libertar a aquellos de los que están cautivos, y recién leíamos que estas mujeres eran sanadas de enfermedades y que también fueron libertadas, ¿no?, inclusive como María de 7 demonios. Entonces,
también esto, ¿no? Es importante porque no es solo para que estén presentes en el ministerio terrenal, sino que Jesús las tiene en cuenta en la plenitud, en la completud en realidad de todo lo que vino a hacer, ¿no? Arrancar el mundo sanando y libertando, que es el anuncio del reino de Dios. Bueno, en las mujeres también. Sí, también. Y acá somos más mujeres que hombres. Sí. En esta mesa es... estamos compuestas por mayoría. Me obligaron a hacer esta parte. ¿Continuamos? Y Bien. del otro lado también. Claro. Esto es la cara visible de haciendo esto, pero del otro lado también. Seguimos siendo mayoría. Hay varones y mujeres, siervos y siervas. Bien. Continúo. Dice, Dale. versículo 4 al 8 vamos a leer. Dice, como se juntó una gran multitud y en cada pueblo se añadían más, Jesús les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y fue pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y al nacer se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, que crecieron y ahogaron la semilla. Y otra parte cayó en la buena tierra, y nació y dio fruto a 100 por uno. Al decir esto exclamó, el que tiene oídos para oír, oiga. Chao. Interesante, ¿no? El género que utiliza nuestro gran maestro en este caso es la parábola. Sería bueno poder saber que Claro, no es una parábola, ¿no? Y las parábolas son historias de la vida cotidiana. O sea que las personas que estaban ahí, les hablaba un sembrador, les hablaba de semilla y sabían, no era algo complicado. Pero sí revelar una verdad espiritual muy importante. Y vemos que a lo largo de Lucas hay muchas parábolas. En la Biblia casi 24 y Lucas tiene propias, que no se repiten en otro lado. Entonces es muy interesante ver así como las diferentes historias, vemos estas parábolas y esta es una de las pocas que Jesús va a explicar. Sí, es interesante también las parábolas, ¿no? Porque uno a veces se agarra de estos tipos de textos y es muy difícil saber cuál es la interpretación correcta. Lo que podemos pensar en realidad, que como bien decía Isa, que es algo que tiene que ver con la vida cotidiana, pero que maneja una verdad, a lo sumo dos, centrales. La clave está del pasaje, de la parábola que elijamos, en este caso estamos con el sembrador, pero siempre es tratar de encontrar esa verdad central. Y a partir de esa verdad central, solo detenernos en los aspectos que en este caso Jesús es el que nos está hablando, ¿no? Vamos a ir trabajando todos juntos, seguro, estas características que dijo, pero sin tratar de irnos de largo, ¿no? Muchas veces caemos en la tentación, en el deseo de encontrar más adentro de la palabra y empezamos a hacer una alegoría, ¿no? Como algo, digamos, una comparación o datos analógicos que uno piensa que Dios le está revelando en el momento, pero el peligro de eso es que nos alejamos de la verdad central. Bueno, por ahí no somos agricultores del 100%, pero alguna vez hemos cultivado alguna, hemos plantado, no sé, un arbolito, entonces a traer a esa imagen de sembrador podemos también pensar desde ese lado, ¿no? Una plantita de tomate, o hemos comprado alguna plantita alguna vez y dijimos, bueno, ahora la vamos a trasplantar, o vamos a darle más agua, o no, la vamos a cuidar de diferentes maneras. Entonces también podemos poder llevarlo de ese lado, desde el lado de ese sembrador. Y mayormente somos las mujeres que estamos ahí, ¿no? Con la tierra, pero hay muchos hombres también que les gustan. Sí, igual en la actualidad también. Está muy de onda ahora el tema del cuidado de las plantas. Claro. Entonces, también esta parábola nos puede resonar a lo que viven, ¿no? Quienes tienen esta cercanía. Yo la verdad no lo he experimentado todavía, pero en algún momento yo lo voy a intento. hacer. Hasta los cactus se me mueren, pero lo vamos a lograr. Algo para decir también, que no se escape, que tiene que ver con el fin de las parábolas. La mayoría de las usadas son para hablar del reino de Dios. Entonces, el tema central es el reino de Dios y lo explica a través de un ejemplo cotidiano que todo el mundo conoce, ¿no? Más o menos como para sintetizar. Sí, sí. Y la idea, bueno, también es revisar ese giro que pega generalmente al final de cada parábola
para demostrar o ilustrar una verdad profunda, espiritual, que esa es la que nos termina desencajando. Y vamos a ver que los diferentes públicos reaccionan de maneras distintas. A eso es lo que apunta también. ¿Por qué lo habla de esta manera? ¿Por qué no me lo dice liso y llanamente el mensaje? Bueno, tiene sus intenciones. Claro. Por eso continuamos con la lectura del versículo 9 y 10, que dice el propósito de las parábolas, ¿no? En el subtítulo. Y dice, sus discípulos le preguntaron qué significaba esta palabra. Y él les dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que al mirar no vean y al oír no entiendan. ¿Qué está tratando de a lo que dice David, ¿no? También nos está explicando un poquito más. Sí. Claro. En el 8 dice, como terminamos de leer, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, estamos que todos tenemos oídos, pero pocos iban a entender esto, pocos iban a comprenderlo. Pero ya cuando arrancamos, ¿a quién se los estaba revelando? ¿Quiénes vinieron a preguntar? ¿Quiénes no se quedaron con esa historia solamente por arriba? Los discípulos. Y ahí está lo que decía Dani, ¿no? Isaías 6:9, Ahora sí. 9:10, donde En algún lado había visto eso. sí, tenía que Me seguir. parecía. Haciéndonos entender cómo estaba su corazón, ¿no? Para poder entender, ya que tenemos oídos, tenemos ojos y podemos oír y ver, también nos da esa parte, ¿no? Que también es importante cómo lo vamos a recibir. Sí, yo lo que pensaba en eso también, ¿no? Cómo impacta la parábola en algunas personas, como explicaba David, ¿no? Y también en lo que decía Isa, en el oír, la diferencia, ¿no?, que hay entre los discípulos marcada y entre la multitud, ¿no? Los discípulos, por ejemplo, esta parábola le despertó realmente un hambre de querer entender de qué se trataba. ¿Por qué? Porque querían escudriñar, profundizar, entender más y que sea revelado de qué es eso que les llama la atención, porque sembrar en esa época era algo normal, era algo que todos habían visto, que llamaba la atención, pero ¿qué había detrás de este mensaje, no? Bien puede ser que Jesús caminando justo vio un sembrador y Claro, tomó esa idea. Claro, también. es O sea, era algo muy que cotidiano. podían ver todos en ese entonces, ¿no? Y vemos la otra respuesta de la multitud. La multitud en ningún momento generó inquietud o no preguntó, quizás no le llamó esa atención o se quedó pasiva, mientras que los discípulos tomaron como una actitud más activa, ¿no? Sí. Sí, es fundamental, ¿no? También esto que estamos revisando, justamente para ver cuál es la disponibilidad o el deseo que hay en el corazón de cada uno. Claro. Y bueno, los discípulos se muestran distintos. Verá cómo aparecen personajes dentro de la misma parábola, pero que cada uno tiene un rol. Y ese rol es lo que lo define por lo que hay adentro de ellos. Esto que recién decía Ivana, ¿cuál era el 9, no? Que habías preguntado. Claro, no, perdón, el 10, en el que dicen ellos, ¿no? A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La idea es como que ellos tienen, digamos, una apertura, una disponibilidad y también, bueno, por ser llamados los 12 y justamente esta condición de querer aprender más, Dios no se resiste, ¿no? Y le explica justamente lo que es dado a conocer. No es la semilla lo que es dado a conocer, sino que lo que significa la semilla, ¿no? Que es la palabra que vamos a ver ahora, pero que a través de la palabra se revela el reino de Dios. Eso es lo importante. Y bueno, aquellos que no tienen un corazón predispuesto, bueno, quedó ahí. Claro, estaría bonita. En el oído. O sea Claro. que Claro, lo lo que oído. vamos viendo, esta proclamación del reino, no tiene que ver con que la semilla fuera mala y con que el sembrador se al equivocara, contrario. sino con esa tierra, Con esa con estos diferentes tipos de personas que vamos a ver. La Estos intención corazones. de cada uno, en ¿Cómo? cómo ir. ¿Cómo estoy recibiendo la palabra? Porque lo que vamos a ver más adelante son estas tierras de las que vamos a hablar, son todas personas
y todos oyeron. O sea que el que tenga oído oiga. Todos tienen la posibilidad de oír, pero bueno, no todos van a poder entender. Bien. Dice, ahora vamos a leer del versículo 11 al 15, que el subtítulo dice, Jesús explica lo del sembrador. Y dice así, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen la palabra y luego viene el diablo y la quita de su corazón, para que no crean y se salven. Los de sobre la roca son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen y a la hora de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero en su andar son ahogados por los afanes y riquezas y placeres de la vida y no llevan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y perseveran y dan fruto. Esto que explica un poquito, ¿no? Esto que decía Isa, nos está diciendo una verdad y la concluye. Entonces también con esta intención de nuestro corazón, que tenían en este caso los discípulos, por querer saber más. Y eso también nos invita, ¿no? Es también preguntarse, a veces capaz las multitudes escuchan y decían, esto tiene que ver con el sembrador y la semilla. Pero no Algo era eso. como O sea, natural, siempre ¿no? decían, algo más tiene que haber. Algo nos quiere decir, a ver, decir. Creía que estaba revelando un secreto de la forma de cultivar, ¿no? Claro. Quizás entendían Algún eso. fermento. Claro, hay que apuntar bien donde tirar la semilla. ¿Qué me está diciendo? Y se quedan con eso y se iban. Claro. Pero los discípulos no, a ver, decinos, ¿qué son estas cosas? ¿Qué es que lo que hay ahí? Qué maravilloso. En el versículo 10 dice misterios del reino de Dios, pero a los otros parábolas. O sea que, como decís, algunos entendían como las cosas que le estaba mostrando, el sembrar, el sembrador, pero ellos sabían que había algo más, esos misterios de Dios, ¿no? Que hoy Dios tiene misterios con nosotros. Por eso también creo que esto de seguir buscándolo para ir descubriendo lo que Dios quiere con cada uno de nosotros en nuestra vida, en lo personal y en comunidad, y hablando de esto del reino de Dios, ¿no? Y tienen algo en común los cuatro. ¿Qué? Oyen. O sea, todos oyen. Pero, ¿qué es lo que hacen con eso que están oyendo? Creo que esa es la pregunta que también nos hacemos nosotros. ¿Qué hago con lo que estoy oyendo de parte de Dios? Encima acá tenemos una explicación de Jesús, que más, ya como que agregarlo un poquito más. Maestro de maestros, dicen. Claro, pareciera que entonces la primera tierra son aquellos que escuchan, pero que no tienen respuesta, ¿no? Porque dice, escuchan la palabra y bueno, acá dice que viene el diablo, se las quita para que no crean y no se salven, ¿verdad? Así dice en el 12. Entonces, ese ni siquiera llega a germinar. No tiene, cae y no tiene lugar de siembra. Hablábamos recién del nacimiento, ¿no? Como que se las arrebata directamente y con lo que escucharon no hubo respuesta. Pero escucharon. Sí, yo creo que también esto de las diferentes estructuras de la tierra, ¿no? Había junto, ¿no? El camino, la roca, parecieran impedimentos también naturales, donde también vamos viendo esa forma, ¿no? Porque si bien cae la semilla que es la palabra de Dios, también hay como parecieran estos impedimentos. Y que no sea eso obstáculo, sino que también es parte de nuestro corazón entonces. ¿No? O sea, la palabra llega, pero bueno, la corro un poquito por hoy, porque capaz que mañana me sirva. O en esto a veces mi corazón también es duro, pero bueno, por varias cuestiones, pero llega la palabra de Dios y también tiene un efecto. Y esto que decíamos de las tierras, ¿no? Que también tiene eso propio de hacer en nosotros, ¿no? Claro. Fíjate que las tierras son diferentes, como recién decía. Ahora, son 4, los 4 oyen, decíamos recién, para regresar, pero 3 de ellos germinan. ¿No? Uno, no me quiero ir de texto, porque me avisan cualquier cosa, pero que dice el que de la piedra
la escuchan con gozo, o sea, hay una respuesta emocional, hay alegría, hay gozo, pero no tienen raíces. Claro. Entonces, no puede fructificar. Y muere. ¿No? Y después la otra también dice que sí lo oye, pero yéndose ahogados en los afanes, ¿no? Pensando en las cuestiones, bueno, qué lindo lo que me dijo del reino de Dios, de eso que yo no puedo ver ni tocar, pero yo tengo que comer. Es como que pienso en mis vacaciones, en conocer otras costas, ahora que estamos de vacaciones, ¿no? De calor y queremos solamente disfrutar, porque la vida es una sola. Y en realidad Dios te está hablando de algo más que eso. Ahora, en la última tierra sí es esta que da fruto, ¿no? Y es una tierra que es bien caracterizada en el versículo 15, que dice, la llama primero la llama buena, ¿no? Y sabemos que cuando habla de tierra está hablando del corazón de la persona, las emociones, los pensamientos, la manera de ser, el deseo que tienen, o sea, todo lo que está adentro nuestro que nos hace esto sonoro, esto que nos denomina como persona, es bueno, según los ojos de Dios, porque tiene esta predisposición, ¿no? Está ambientado para cultivar algo, para germinar algo, y encima de eso da fruto. No solo es un fruto inmediato, sino que también habla de perseverancia. Yo creo que son características muy importantes sobre la tierra, ¿no? Que no es una tierra negra donde puede cultivarse cualquier cosa y tiene propiedades y que bueno, podemos comprar tierra en bolsa que viene ya hormonizada para darle crecimiento, sino que está hablando de esta tierra que tiene ciertas características, pero que son impulsadas por la voluntad del Espíritu Santo, ¿no? Que hay una apertura para entender las cosas del reino. Yo creo que si no hay apertura, no estaríamos acá, pero porque nos da queriendo entender con más claridad y también que podamos identificarnos un poco con estas partes, con estos versículos. De corazón. Claro, ¿cómo hoy entonces está mi corazón al leerlo? Si me puedo identificar primeramente con uno, sabiendo que Dios, que Jesús, en este caso, nos está dando un mensaje, nos está queriendo que nuestro corazón sea esta buena tierra. Sí. Pero para que sea buena tierra también tengo que oír y tiene que pasar oír y su palabra. Entonces, claro, para que eso se pueda generar en nosotros, esa apertura. Sí. Y acá, como dice, era con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dar fruto con perseverancia es como que es la consecuencia de haber oído y de haber retenido la palabra. Cuando nosotros en el programa anterior o el anterior, si no lo vieron, pueden ir a verlo. Ahí pueden ver cómo Jesús en la tentación retenía la palabra y cómo la aplicó y la pudo poner por obra por haber retenido esa palabra, una palabra que había sido escrita hace muchos años atrás, ¿no? Y creo que eso es la diferencia entre... Podemos nosotros realmente analizar qué tipo de tierra somos, o sea, cómo está nuestro corazón, cómo realmente estamos reaccionando, estamos dando fruto, estamos reteniendo la palabra, estamos dando frutos que sean de perseverancia, o a la primera de cambio me aparto. No creo. O cuando viene un problema, una prueba, no tengo raíz. No ¿Cómo tengo... podemos identificar, no? Yo creo Claro. que eso nos podríamos también pensar, cómo volcarlo a la mesa e identificarlo. Esto que estás diciendo está buenísimo porque nos orienta. Claro. Entonces, pero ¿cómo es? Entonces, ¿qué viene? Una palabra así y ya caigo y me levanto y ¿cómo es? Entonces, Claro. Sin duda, ¿cómo sería la palabra también, el texto de hoy nos invita a escudriñar nuestro propio corazón, examinarnos delante de la misma Biblia para ver en qué situación estamos con Dios, ¿no? Yo creo que está hablando justamente de cómo mi corazón está predispuesto a hacer las cosas del reino. Para mí el pasaje de hoy nos invita a pensar eso.
Y bueno, cada uno tendrá su propia conclusión también, ¿no? Sí, sí. En cuanto a la perseverancia, si me permiten, quería compartirles 2 versículos nada más. Hay un montón, pero que me resultan importantes. Está en Mateo 10, 22, y dice: seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Esto está hablando de lo que ha de suceder cuando Cristo no esté, ¿no? Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, no solo te manda a perseverar y dar frutos en una parábola, sino que en el relato de Mateo también nos está invitando a una idea de salvación, ¿no? El reino de Dios que empieza hoy, en el presente de nuestras vidas, pero también que está hablando de una perseverancia hasta inclusive alcanzar la salvación, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Y el otro, contestando un poco entre la perseverancia y lo que habíamos hablado de ser discípulos, los invito a leer Juan 8, versículo 31, que dice: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si podemos y nos atrevemos a tomar un poco la idea de la parábola del sembrado, esto de escuchar la palabra, dar buen fruto, permanecer, nos está describiendo no solo para alcanzar salvación, sino hoy en el presente nos está llamando discípulos. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado, así que espero que les haya gustado, que realmente pueda ser de edificación y que nos podamos volver a conectar, y los esperamos el próximo programa. Bueno, nos vemos la próxima. Si Cristo no viene antes.